Bueno amigos, hoy en Jugando Pelota Dura actualizamos lo que se vive en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro. De hecho, aumenta la presencia militar en Puerto Rico. Hoy sobre 2.000 soldados iniciaron ejercicios. Además pasa su primer día en cárcel el hombre imputado del macabro asesinato de un niñito de 5 años, su propio hijo. Y se le acaba el tiempo a la gobernadora para firmar la medida que prohibiría el impuesto al sol. Con esto y más, comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña hoy, Silmari Fleming y Jorge Colbert. Saludos amigos. Saludos Laisa y a mi compañero Jorge Colbert y por supuesto a nuestra audiencia. Buenas noches a ambas y al pueblo de Puerto Rico y feliz año. Bueno amigos, se desconoce el paradero de una testigo clave en el caso de asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Prat. Su madre acudió hoy a los tribunales. Veamos el siguiente reportaje. ¿Dónde está Miriam Avilés Rodríguez? Esa es la pregunta que todavía la familia no ha podido responder. El pasado 28 de diciembre, la alerta rosa retumbó en los teléfonos anunciando la desaparición de la joven de 18 años, quien es la media hermana de Antoneiska Avilés. El 29 de diciembre, la policía informó que había sido encontrada en buen estado de salud, pero la familia alegó que no obtuvo información alguna. El 5 de enero, el abogado de la familia sometió una petición ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra la policía y el Estado ante la falta de información. Y hoy, 7 de enero, el tribunal declaró no al lugar al recurso de habeas corpus radicado por Sheila Rodríguez Torres, madre de la joven desaparecida. El Departamento de Justicia se sostuvo en que la menor no está bajo su custodia, pero la familia asegura que las autoridades se niegan a proveerle información sobre el paradero de su hija. ¿Dónde está Miriam Avilés Rodríguez y quién la está ayudando? Eso está por verse. Bueno, de hecho, se encuentra ya con nosotros el licenciado Alfredo López Garay, abogado de Sheila Rodríguez, madre de esta jovencita de 18 años que no se conoce su paradero al momento. Correcto, sí. Buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo responde al rechazo, verdad, al rechazo de la medida por parte del tribunal? Pues mira, genuinamente no nos sorprende, dado a los hechos y las expresiones que había realizado la secretaria del Departamento de Justicia de que el Estado ni sus instrumentalidades tenían bajo la custodia del Estado a la menor. Pero ustedes sostienen que la policía conoce el paradero de esta joven. La Policía de Puerto Rico es la última entidad gubernamental que tuvo la custodia de la menor. Siendo así, debe ser la Policía de Puerto Rico la que debe explicarle al pueblo, pero sobre todo a una madre, porque el gobierno la retuvo y la despojó de la patria potestad. Es un poco confuso, ¿verdad? La madre no sabe nada de la muchacha desde el 29 de diciembre. Desde el 29 de diciembre, Laisa, cuando la madre fue a la comandancia de la policía, esa fue la última vez que la madre supo de su hija, habló con su hija y la vio. Pero la hija manifestó, estoy bien, pero no quiero regresar a mi hogar. ¿Hizo algún tipo de expresión que ustedes conozcan? Que nosotros conozcamos, no. Nosotros nos enteramos de que alegadamente la menor indicó que no quería regresar a casa de sus padres, simplemente bajo el argumento de que podría tener algún tipo de peligro en su casa, según se desprende de las expresiones de la Secretaría de Justicia. El Estado ha defendido obviamente su gestión en este caso. De hecho, la Secretaría de Justicia también reaccionó indicando que esta determinación judicial reafirma que el proceder del Departamento de Justicia ha sido conforme a derecho y guiado en todo momento por el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo evalúa esas expresiones? En nuestra opinión son unas expresiones desacertadas y hasta cierto punto preocupantes. Lo que sucede es que es el Departamento de Justicia el que representa a la Policía de Puerto Rico. Así que, Laisa, el Departamento de Justicia y la secretaria entonces tiene que explicarle a la madre y al pueblo de Puerto Rico, porque ya esto no es una controversia puntualmente, únicamente de una familia. Ya esto es el Estado haciendo el ejercicio de su poder y despojando sin un debido proceso de ley a una madre de patria potestad, lo cual el Código Civil, el artículo 97, establece que un niño es menor de edad hasta los 21 años. Ese es el derecho actual en Puerto Rico. Silmari tiene pregunta. Sí, pero en este caso hay información en términos de que ella podría tener una orden de protección a su favor. El Nuevo Día publicó la información señalando y
y la medida supuestamente fue emitida contra su padre, que es el que vive con la señora Rodríguez Torres. Entonces, ella tiene una orden de protección, ella tiene la edad para tener una orden de protección y para no tener que estar en la casa. Mira, lo correcto es que un menor de edad en Puerto Rico no tiene la capacidad legal para ir a un tribunal a solicitar una orden de protección, sí, Mari. Lo cierto es que nosotros, ni este abogado, ni la señora madre han sido notificados conforme a derecho a la tarde de hoy si existe una orden de protección o no, conforme a derecho. Ahora bien, puntualmente contestando tu pregunta, la madre es la que está solicitando al Estado que explique. Ahora bien, surgió hoy en el tribunal que la orden de protección alegadamente se peticionó el 1 de enero. Nosotros radicamos el recurso de habeas corpus el 30. Quiere decir que nosotros, la madre, desde ese momento desconoce cuál es el paradero de su hijo. Lo cierto es... Pero si hay una orden de protección. Nosotros nos enteramos hoy en corte abierta porque fue el propio el Departamento de Justicia, por medio de los funcionarios que se encontraban allí, los que indicaron que había una orden de protección alegadamente a favor de la menor en contra del padre. ¿Qué edad tiene esta joven? La joven tiene 18 años. 18 años. Y la pregunta es, o sea, que en términos legales sigue siendo una menor de edad para efectos de lo que usted está planteando. Para efectos legales en Puerto Rico y conforme la pregunta es ¿cómo nadie sabe dónde está? O sea, si sus padres no saben y el Estado no informa, ¿cómo es esto? Sigue siendo una menor de edad. ¿Qué explicación lógica es esto? Digo, ahorita le preguntaremos al panel, pero ¿cuál es la explicación o la posible explicación? Quizás ella va a ser un testigo, no va a ser testigo. ¿Qué hay detrás de esto? Lo cierto es que acabas de hacer, Colbert, la excelente pregunta, que es la que el Estado y el gobierno de Puerto Rico le debe contestar a la madre y al pueblo. Porque lo cierto es que si la policía de Puerto Rico fue la última agencia que tuvo en su poder a la menor de edad, pues entonces, ¿qué hizo la policía de Puerto Rico cuando terminó la investigación? ¿O dejó que la menor se fuera de la comandancia por sus propios pies? ¿O la entregó un tercero sin la autorización de sus padres con patria potestad? Quiere decir que el Estado claudicó a su deber de proteger los derechos civiles de la menor, pero la madre... Esa es realmente. Pero ella no tiene derecho a salir de la comandancia por su cuenta y salir hacia donde ella quiera. Con 18 años, siendo menor de edad, la respuesta es no. Licenciado, ¿cuáles son los pasos a seguir? Actualmente. Actualmente, exacto, de parte de ustedes. ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros tenemos pendiente en espera que el Tribunal de Apelaciones resuelva el mandamos que radicamos, en la cual, en síntesis, le pedimos a la Policía de Puerto Rico en el mandamos que explique. ¿Temen por la seguridad de la chica? Claro, y la mamá no deja de llorar desde esa noche del 28 de diciembre. Licenciado, gracias por estar acá, gracias por explicarnos un poco todo lo que está sucediendo. De hecho, ya contamos con nuestro panel legal compuesto por el licenciado Joe Mercado y también por la licenciada Sarielis Rosado. Gracias a ambos por estar acá. Qué complicado, ¿verdad? Se ha tornado este caso del asesinato de Gabriela Nicole Prats. Tenemos una testigo clave, aparentemente, ¿verdad? Desaparecida. Nadie sabe dónde está. ¿Cómo se analiza esto? Pues miren, yo entiendo que es una menor de edad, que a pesar de que es una menor de edad. ¿Y el Estado debe tener la custodia de ella en estos momentos? Crea confusión el hecho de que cuando tienes 18 años te pueden procesar criminalmente como si fueras un adulto, pero esa es la única instancia. De lo demás, o sea, para tomar decisiones en tu vida, en tu haber, en lo que significa tu vida, tienes que tener 21 años. Esta es una menor de edad que no puede estar por ahí sin que se sepa dónde está. ¿Cuál sería la única razón válida para que el gobierno tenga el control de esta joven sin el conocimiento de su señora madre? ¿Qué explicación hay? ¿Que es testigo? ¿Que está bajo un sistema de protección? Lo que pasa es que como es testigo del pueblo, posiblemente la quieren proteger de amenazas, de situaciones externas, pero deben decirle a la madre. Por eso. Ustedes saben lo que es. Yo tengo un hijo de 19 años que es menor de edad y que pasa eso, yo entro en crisis. Claro. De acuerdo, licenciado. Eso no puede suceder. Muy en desacuerdo con la compañera, con todo el respeto que se merece y con el abogado, con el distinguido compañero al cual conozco y demás. A ustedes a veces perdemos de perspectiva, no digo que la compañera, pero a veces se pierde de perspectiva en este país que el Estado tiene el poder de parens patriae, el mismo que invocaron contra Luma, el padre de la patria, que es soberano y que ha renunciado a ciertos derechos en algunas ocasiones. Eso que acaba de pasar aquí, de decir que ella es 18 años, ella es menor de edad,
Pero eso de que no hay ninguna ley que le permita a un menor de 18, falso de toda falsedad. La misma ley 54 fue enmendada para que los menores de 18 años en adelante pudieran ir y radicar una querella. Y ella tiene la capacidad mental para decirle a la policía, lo puede decir hoy, si ella se siente hostigada, si ha habido acecho. Y esta es una testigo que posiblemente sea clave. Habían 2 peleas allí al momento de que se dan los hechos de la muerte de Gabriela Nicole. ¿Qué significa esto? Que posiblemente el Estado la tenga, y aquí viene la parte importante, en algún albergue para testigos. Claro. Y yo entiendo el sufrimiento de la madre. Besides that, el Estado puede tenerla, y si entiende que el núcleo familiar el Estado entonces es un debe problema, decir, está bajo nuestra custodia, pero está protegida. Ya dijeron que no estaba bajo ninguna instrumentalidad del Estado, por lo tanto, eso significa que no puede estar bajo un albergue, porque eso es una instrumentalidad del Estado. Pierden de perspectiva otra cosa. O sea, entonces, y no lo quiero traer por los pelos, pero entonces podemos dejar de pagar la pensión a los 18 años, porque de 18 años hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Que es hasta los 21. Hasta los 21, Hay consecuencias aquí. Y bueno, que activen la alerta rosa, porque si no se sabe dónde está la menor y el Estado no sabe dónde está la menor, pues la policía tiene que estar buscándola, ¿o no? Un momentito. Aquí el Estado no le tiene que decir a nadie si entiende y tiene un interés apremiante de que la menor está en un grave peligro. Este es un caso donde ha sido amenazada. Licenciado, pero tiene que decir por lo menos de que la joven está bien, que está en nuestra custodia. El mínimo requerido es decir, esta joven está bien, está protegida. ¿Se acabó? El mínimo requerido para cualquier ciudadano. ¿A cuántos testigos no han ultimado en este país en los albergues? Pero se trata de una menor. La pregunta es ¿cómo el Estado puede retener a un ser humano? No decirle a la persona responsable, que es su madre, en este caso. Se lo debe decir, la tengo, pero no le puede ver. Pero no se lo ha notificado. Pero es que no se lo está diciendo, es que dijo que no la tenía. Exactamente. O sea, ya contestó, no la tengo. Así es un caso donde han habido amenazas de muerte aquí, donde han tenido que el gobierno puede mentir y decir no la tengo y tenerla. A eso vamos. Si dijiste que no la tienes, pues no la tienes. Bueno, pues si no la tienes, pues entonces tienes que activar a ver dónde está la joven. La alerta rosa, porque hay que buscarla a la menor perdida. ¿Y por qué no han activado la alerta rosa? Bueno, porque pues entonces porque la tienen y están mintiendo. Yo no podría decir eso. Bueno. Tenemos a una menor desaparecida en estos momentos. Ahí está. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, por favor. Para que me aclaren. ¿Puede el Estado retener a un menor porque sea testigo sin informárselo a sus padres o a su madre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si entiende que está en peligro inminente, el poder de pares patria del Estado se extiende hacia allá. Por supuesto que sí. Este no es el procedimiento que para mí es el procedimiento adecuado, no lo es. Se supone que los padres tengan conocimiento. Básicamente es una remoción de menores y hay un procedimiento para eso, el debido proceso de ley. Esto no puede ser como un secuestro. Pero ¿y si ella tiene una orden de protección? Eso es lo otro, ella tiene una orden de protección. ¿Un juez tuvo que haber ordenado esto? ¿A su favor? No, pero me refiero a si estuviese bajo control del gobierno, sin el consentimiento de los padres, y ya está en un albergue o en un lugar, por ser una menor, tiene que haber mediado un juez o una jueza para pasar juicio, ¿sí o no? Profesor, si cuando ella se fue a entregar a la policía, manifiesta, tiene 18 años, tiene capacidad de hacerse entender, de interactuar, de comunicar, le dice, mira, yo no quiero regresar a casa, yo siento que estoy bajo peligro y en este caso está pasando algo, o me están buscando, ahora estoy especulando, o me están buscando o algo. La policía puede activar unos mecanismos y a mi modo de ver sí debería decirle a la mamá, la tenemos, pero no tiene que decir dónde está la razón. O sea, está errando el Departamento de Justicia al no notificar, si la tiene, al no notificarle a los padres, en este caso a la madre. Cuando un menor está bajo el Departamento de la Familia, bajo custodia del Departamento de la Familia y cumple 18 años, el Departamento de la Familia no lo deja por ahí, como diríamos, al garete. Hay un proceso para que se vaya adaptando para ser adulto y monitoreado y estructurado y supervisado. ¿Por qué entonces, si el Departamento de la Familia hace eso con una persona que tiene 18 años, en este caso es algo callado? ¿Qué es lo que estamos escondiendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno,
Qué complicado esto. Es complicado. Y dos maneras diferentes de ver el asunto, de analizar el asunto. Así es el derecho. Una parte dice que ella tiene razón y la otra posiblemente. Vamos a ver. Yo no tengo ningún problema con diferir. No, perfecto. De eso se trata. De eso se trata. Gracias por la conversación y gracias por el análisis. Amigos, a regreso retomamos el tema de Venezuela. Kimberly. Gracias, Laisa. Quédese con nosotros, ya está precisamente el director de campaña de Donald Trump, porque ayer el presidente se expresó ante el Congreso y parece que sus expresiones pudieran tener consecuencias para la isla. ¿De qué se trata? Usted no se puede perder esta discusión muy interesante que Jorge Colbert tendrá con él y te lo cuenta en lo que no te dicen, así que quédese con nosotros. Y llega el secretario de Corrección. ¿Cómo será la convivencia en la cárcel del padre que alegadamente mató a su hijo? ¿Será o no será procesable? Nosotros le preguntamos. ¿Y qué está ocurriendo en Venezuela? Nosotros nos conectamos con nuestra corresponsal venezolana con los últimos detalles que usted no se va a querer perder. Quédese con nosotros, esto es Jugando Pelota Dura. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los republicanos en el Congreso. ¿De qué se trató el mensaje? Lo que no te dicen, te lo dice Jorge Colbert. El martes 3 de noviembre de este año 2026 va a haber elecciones en Estados Unidos, elecciones congresionales, y ahora les voy a dar el detalle de qué es lo que está en juego y qué dicen las encuestas y los escenarios en este momento. Sin embargo, ayer el presidente Donald Trump hizo una presentación completa, hora y 30 minutos, a las delegaciones, a la delegación de la Cámara de Representantes republicana. De hecho, de esa hora y media, realmente la parte sustantiva fueron como 10 minutos, hora y 20 minutos fue de ataque se podrán imaginar, a los demócratas y demás, pero dijo varias cosas bien importantes, muchas de ellas que van a tener o pudiesen tener implicaciones en Puerto Rico, y por eso quiero darle todos los detalles de qué ocurrió ayer en este interesante mensaje del presidente Donald Trump. Primero, para que ustedes tengan claro, el 3 de noviembre este año es lo que se llaman las elecciones a mitad de término. ¿Qué está en juego en esta elección? Los electores van a votar por el Senado de los Estados Unidos. Van a elegir 33, es decir, un tercio de los asientos en el Senado van en juego. En Estados Unidos es diferente a Puerto Rico. Aquí es cada 4 años, en el Senado es un tercio cada 2 años con términos de 6 años. Y los 435 representantes, es decir, el 100% de la Cámara de Representantes, va a elección en noviembre, porque ahí es cada 2 años las elecciones. Así que básicamente un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Primer dato importante, 9 senadores y 44 representantes incumbentes de ambos partidos no regresan. ¿Qué quiere decir eso? Que eso está suelto, eso no se sabe qué puede ocurrir, hay muchas proyecciones de cambio. Además hay 39 elecciones estatales, sobre todo en diferentes gobernadores. Esta es la distribución en este momento: 53 republicanos, 47 demócratas en el Senado de los Estados Unidos. El Senado, miren esto, de los que están básicamente bien cerrados, que van a decidir la mayoría, 7 de esos escaños que están, miren, básicamente en empate, 6 son demócratas. Eso significa que hay más posibilidades para los republicanos en el Senado que en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes, 218 republicanos, 213 demócratas, 4 vacantes en este momento. Además, en la Cámara está cerrado, pero los demócratas tienen más probabilidades, en las últimas encuestas, un 2%. ¿Qué quiere decir? Si fuese hoy la elección, es muy probable que tuviésemos Senado republicano, Cámara demócrata, básicamente, miren, casi empate en ese cuerpo congresional. Ahora bien, ¿cuáles son, oigan esto, las áreas que el presidente anunció que van a ser las estrategias de los republicanos? Y aquí hay temas que inciden, benefician o pueden afectar a Puerto Rico. Vamos al primero de ellos. El presidente anunció como un tema prioritario, quiere lograr un acuerdo de Rusia con Ucrania, y esas conversaciones van a estar apretando en los próximos días. Obviamente mantener el plan de desarme de Hamas y mantener el plan de paz con Israel, fundamental, la política exterior para el presidente Trump. Además, mire, igual que aquí, reforma contributiva. Va a anunciar bajas en las tasas contributivas para individuos y para corporaciones para estimular aún más la economía. Además, más incentivos a las empresas que regresen a la jurisdicción de Estados Unidos. Esto le conviene a Puerto Rico porque las farmacéuticas, donde están mirando primero es a Puerto Rico, así que esto puede ser una buena noticia. Además, plantea 0 impuestos, que se le quiten los impuestos al seguro social.
social, a las propinas y a las horas extras. Aquí se ha aplicado, también se ha planteado esa posibilidad. Además, reducción del precio de la gasolina. Ahora usted entenderá por qué logró que Venezuela le haya dado o le haya concedido cerca de 2 billones en petróleo que le va a estar dando a Estados Unidos precisamente para bajar el costo de la gasolina. Es parte de una estrategia electoral, reducción en los costos de energía, reducción en los costos de medicamentos y el costo de vida. Eso también, igual que en Puerto Rico, son los temas principales que más está afectando el bolsillo de los electores en Estados Unidos. Este es importante y aquí quiero hacer un alto. El presidente anunció que la reforma de salud, el famoso Obamacare, que aquí es la tarjeta de salud, va a sacar a las aseguradoras del medio. ¿Cuál es el plan del presidente? Darle el dinero directamente al ciudadano y que el ciudadano escoja cuál es la compañía, o sabe Dios si hasta el propio gobierno pudiese competir y escoger su sistema de salud sin intermediarios. Esto cambiaría dramáticamente toda la política fiscal del gobierno federal. Y finalmente, fíjense qué interesante, los temas más importantes: salud, contribuciones, energía y costo de vida. Si se fijan en estos temas que está aquí del presidente Donald Trump, adivinen que son los mismos temas que son número 1, número 2, número 3 y número 4 en Puerto Rico, los temas económicos, salud, energía y costo de vida. Para hablarnos sobre esta estrategia del presidente Trump, está con nosotros el licenciado Alfredo Casio, director de campaña del presidente aquí en Puerto Rico. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Jorge? Placer estar aquí. Feliz año nuevo. Igualmente. Si esto se logra, en términos de la elección, obviamente, de la mitad de término, aumenta las posibilidades de los republicanos. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá los votos para sacar las aseguradoras, que son bien poderosas en el Congreso? Ahora mismo el Congreso lo controlamos, tanto la Cámara de Representantes como en el Senado. La perspectiva que tenemos para noviembre es que vamos a retener el Senado. Mínimo ahora mismo podemos decir que la noche de las elecciones vamos a tener 50 senadores sentados. La diferencia va a ser qué techo vamos a tener esa noche. Si tenemos una noche perfecta, podemos llegar a 56 escaños. Y ahora se puede añadir el escaño de Minnesota, porque ante la renuncia de Tim Walz a la reelección, posiblemente la senadora Klobuchar, que es demócrata, entre como candidata del Partido Demócrata a la gobernación y se abre ese espacio en Minnesota. Pero eso es en noviembre, para lograr esto que tenga un efecto político. Esto es ahora. Tendría que aprobarlo ahora. Ahora se tiene que aprobar eso. Tendría los votos. Claro, tenemos Cámara y Senado. La diferencia sería en el Senado, porque el Senado se necesita 60 votos para que no haya filibuster y se pueda aprobar. ¿Cuál es el modelo que inclusive que pudiese impactar a Puerto Rico? ¿Sería que el ciudadano reciba el dinero o le diga al gobierno, yo quiero que sea tal compañía, o el propio gobierno si pudiese licitar, y que no se le imponga determinada compañía, como está ocurriendo de hecho en la reforma de salud, que se divide por área? Yo entiendo que el modelo va a ser que el ciudadano reciba directamente el dinero y que él escoja cuál es la Pero tiene que ser para salud. Sí, tiene que ser para salud, no puede ser para otra cosa. El término del asunto de las contribuciones, la reducción, el pago de contribuciones, que es un tema también aquí en Puerto Rico. Estados Unidos tiene un déficit que sobrepasa los 30 trillones. La diferencia, ¿Cómo pagar esto? La diferencia ha sido precisamente la política de las tarifas de Trump, que han entrado 22 trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos, y que obviamente eso se va a utilizar para reducir el déficit y ir pagando la deuda. Y eso da la oportunidad para entonces eliminarle esas contribuciones, tanto el Seguro Social, horas extras y las propinas a las personas a través de toda la nación. Finalmente, ¿la política exterior del presidente Trump, van a entrar soldados a Venezuela o todavía es algo que no se contempla, aunque va a mantener una presión sobre el gobierno actual? Es algo que en este momento no se contempla, pero no se descarta, porque va a depender de cómo el gobierno interino de Venezuela trabaje con el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Y esa misma visión se va a aplicar a Cuba? ¿Qué está pasando con Cuba? Cuba, eventualmente hablaremos de eso más adelante. Esa sonrisa dice mucho. Más adelante. Se habla mucho con Marco Rubio, porque ese sabe lo que va a pasar en Cuba. Buena gente. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Cómo no, gracias a ustedes. Regresamos con la Isa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, la gobernadora acaba de firmar la medida conjunta que eliminaba, ¿verdad?, lo que se llamaba el impuesto al sol, ¿verdad, Silmery? Sí, que realmente eran los $300 que le estaban aplicando cargos a las personas que tenían las baterías de 25 kilovatios, etcétera, que era las placas solares, etcétera. Las placas solares, etcétera, pues supuestamente no, la firmó la resolución de la Cámara 193 que ordenaba a Luma, le ordena a Luma eliminar los cargos aplicados a los clientes. O sea, no van los $300.
Vamos a ver ahora por dónde el Luma entonces va a agarrar esos $300 que ahora no tiene. Exactamente. De hecho, amigos, este tema lo vamos a estar analizando con nuestro panel político. Usted no se retire, Jugando Pelota Dura. Continúa. Esto pica y se extiende, señores. Trump pretende controlar indefinidamente las exportaciones de petróleo en Venezuela, pero esto será posible. Traemos las últimas noticias sobre este conflicto al volver. Además, cambios federales, señores, en vacunas pediátricas. ¿Cuáles son las vacunas que eliminaron y las que usted debe de suministrarle a su niño? Le decimos. ¿Y el hombre imputado de asesinar a su hijo será procesable o no? Hoy está con nosotros el secretario de Corrección y nos cuenta todo lo que sucede en este caso. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Inestabilidad, inseguridad, un poco de caos es lo que se vive en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro. De hecho, tenemos conexión directa con María Alesia Sosa, periodista venezolana establecida en Miami. Saludos, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme en el programa. Gracias por estar acá. ¿Qué información tiene de lo que se vive actualmente y lo que vive el pueblo venezolano? Bueno, le cuento, hay muchísima incertidumbre. Es cierto que hay una emoción enorme desde el día sábado contenida por miedo, y estas horas posteriores han sido de gran incertidumbre por esta especie de autoridad interina a cargo de Delcy Rodríguez, que como sabemos era una cabeza más del régimen de Maduro, que ha sido sancionada por sus crímenes, vinculada a grandes casos de corrupción. Bajo la vicepresidencia ella tenía a cargo parte de lo que ha sido el esquema de torturas y encarcelamientos de muchísimos jóvenes y personas en Venezuela. Así que sin duda hay mucho miedo, pero también hay una esperanza. Desde lo ocurrido el día sábado hay muchísima esperanza de que esto pueda llevar eventualmente a una transición. El venezolano sabe que las transiciones no son, que digamos que nuestra historia no ha sido fácil, claro, ha sido muy compleja, y esto no va a ser difícil. María Alesia, le pregunto, estos arrestos que ¿verdad? Se reseñan en diversos medios a través de las redes sociales, arrestos tanto de periodistas, igual de ciudadanos que aplaudieron el arresto de Maduro, ¿se conoce un poco más de lo que está sucediendo en cuanto a ese particular? Puedo decirte que efectivamente están sucediendo estos arrestos. Además, la gente está siendo amenazada de que cualquiera que publique en sus redes apoyo a la extracción de Nicolás Maduro va a sufrir consecuencias. Y la prueba más, digamos, fehaciente de que el régimen sigue de alguna manera mandando es que la gente no se ha lanzado en fiesta en las calles precisamente por ese miedo. Efectivamente están ocurriendo detenciones. Yo tengo además información de detenciones al menos de un ciudadano estadounidense que fue detenido en las últimas horas, y esto nos preocupa obviamente, y nosotros esperamos y pedimos también al gobierno de Donald Trump y al secretario Marco Rubio que pongan como condición sine qua non la liberación de los presos políticos para seguir adelante con cualquier acuerdo de petróleo y de cualquier otro tipo de negocios. Lo más importante es la liberación de los presos políticos. Además, eso daría una buena señal de buena fe de que esta gente a cargo de Delcy Rodríguez estaría cooperando con Estados Unidos como supuestamente le están diciendo a Estados Unidos. Bueno, María Alesia Sosa, periodista venezolana radicada en Miami, gracias por la información y la actualización. Gracias, Laisa. Gracias por tomarte el tiempo de hablar de Venezuela. Estamos muy atentos. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos acá en los estudios con nuestro panel para analizar todo lo que ha sucedido, pero en Puerto Rico, a raíz del arresto de Maduro, se encuentra con nosotros Arturo Garfer, general de brigada y secretario del Departamento de Seguridad Pública, también nuestro profesor Jorge Schmidt de Ciencias Políticas y el teniente coronel Julio Aponte, comandante del Batallón 346 de Transportación del Fuerte Buchanan. Gracias a los tres por estar acá. Buenas noches. Bueno, se habla de que 2.000 soldados iniciaron hoy ejercicios militares en Puerto Rico. ¿Esta es una movilización o estos son ejercicios que estaban coordinados pero no esta magnitud? Si puedo empezar con usted, teniente. Sí, gracias por la invitación a nombre de nuestro general de división, el general Christopher B. Craig. Nosotros comenzamos en el día de hoy, en la Semana del Ejército del Caribe, el primer comando de apoyo a la misión.
está realizando su ejercicio de movilización. Es un ejercicio que estaba planificado con suficiente anticipación. O sea, no tiene nada que ver con la de Venezuela. De ordinario lo hacemos 1 o 2 veces al año. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver el verano pasado como lo hicimos en el Campamento Santiago. Y esta vez no es diferente. Pero no sí tiene que ver con lo de Venezuela, que fue lo que preguntó Laisa. La realidad del asunto es que nosotros mantenemos nuestro adiestramiento constantemente, de mes a mes a mes. Nos congregamos para alcanzar 1 o 2 veces al año el nivel que alcanzamos en el día de hoy, que es congregar 2.000 tropas de diferentes partes de la isla en un solo punto y realizar este ejercicio de movilización. Y Garfield, le pregunto, esta expansión, ¿verdad?, de la presencia militar de Puerto Rico, ¿será algo temporero, será algo permanente? De hecho, la gobernadora se expresó diciendo que ojalá parte de estas unidades permanezcan en Puerto Rico. ¿Cómo usted ve? Bueno, la política de seguridad nacional de los Estados Unidos 2025 le pone prioridad al hemisferio, prioridad número 1 es al hemisferio occidental, la cual es Latinoamérica. O sea, que veremos un Puerto Rico post incidente de Venezuela. Puerto Rico va a ser el centro de gravedad para muchos de los esfuerzos en esa dirección en Latinoamérica. ¿Y cómo se afecta o cómo se altera el diario vivir de los puertorriqueños, verdad, que viven cerca de estas bases? De hecho, en Ponce ya los militares ampliaron su participación en el aeropuerto Mercedita. O sea, ¿cómo se altera el diario vivir del ciudadano común? Hasta el día de hoy no se ha alterado el Pero se pudiese alterar con una permanencia de estas actividades militares. No veo que se altere de ninguna manera. En ninguna de las bases grandes de los Estados Unidos vemos eso en las comunidades adalengas a ellas, así que no esperaríamos nada diferente aquí en Puerto Rico. Profesor, ¿opina igual? Bueno, sí, lo que sí se altera es la importancia relativa de Puerto Rico en el esquema geopolítico mundial. Recordemos que cuando se cerró Roosevelt Roads era la época que Rusia estaba arrodillada, era amigo de Estados Unidos, era un mundo básicamente unipolar. El mundo está cambiando drásticamente y nuevamente estamos entrando a otra guerra fría diferente a la anterior y nuevamente Puerto Rico va a ser un punto importante en la estrategia de Estados Unidos en América Latina, pero también en el mundo entero. Así que sí, en ese sentido hemos recobrado, para bien o para mal, depende de cómo usted lo vea, la importancia estratégica que teníamos anteriormente. Jorge. Yo tengo 2 preguntas, en general, secretario. Número 1, ¿no se contempla regresar a reactivar las áreas de tiro en Vieques o en Culebra, áreas de prácticas de tiro a bala viva? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, según la narrativa del gobierno federal, esto es parte de una estrategia antidroga. La pregunta es, ¿cuál es el escenario nuevo desde que esto comenzó en términos del trasiego de drogas en Puerto Rico, el narcotráfico en Puerto Rico, y si hay datos que puedan constatar si esto ha sido efectivo o no? Mira, primero, pues no. La primera pregunta, no se contempla, se vislumbra ningún tipo de operaciones de gran escala en Vieques o ninguna de las otras islas de Puerto Rico. Y la segunda contestación a la segunda pregunta es, sí, hay indicadores de que la cantidad de droga ha disminuido entrando a Puerto Rico. Sí vamos a continuar teniendo unos operativos donde se va a poder neutralizar cargamentos que están entrando a Puerto Rico, pero no son ahora en estos días, no son mayores, son mínimos las cargas. Y estas organizaciones narcoterroristas lo que están buscando son otras líneas de comunicación y de movimiento que nosotros esperamos sean fuera de Puerto Rico, pero no vamos a ser inmunes de que no va a entrar nada a Puerto Rico, pero sí va a disminuir increíblemente y la data lo está apoyando. ¿Qué efecto va a tener a nivel, verdad, internacional la confiscación de los 2 buques que hizo Estados Unidos de bandera rusa en aguas internacionales? Mira, estos son buques que son sancionados, tanto Rusia como la China comunista tienen una práctica de guerra híbrida donde utilizan buques fantasmas para poder ejercer sus políticas internacionales en áreas gris. Los Estados Unidos hoy pues hizo otra intervención en otro buque y lo que se está haciendo es neutralizando la capacidad de que ese petróleo
pueda llegar a Rusia para apoyar operaciones contra Ucrania, o que China comunista tenga acceso a ese petróleo también para sus operaciones en el Pacífico. Eso es muy peligroso, porque ya vimos una confrontación. El barco no era ruso, pero le pusieron bandera rusa. Hoy estaban celebrando la Navidad ortodoxa, o sea que vamos a ver, estaban tranquilos, vamos a ver más comunicación más reacción de parte de Rusia. Y es muy peligroso porque como el ambiente está moviéndose de un mundo en el que se apoyaba el multilateralismo, las organizaciones internacionales, a decisiones y acciones unilaterales por los países poderosos, pues eso entonces abre toda una caja de Pandora de que todos los países que tengan la capacidad de tomar este tipo de acciones las vayan a hacer, y una vez usted comienza en esa dirección, usted no controla el resto de los resultados, y en ese sentido el mundo hoy es más peligroso de lo que era el año pasado. ¿No está de acuerdo, Garfer? Estos buques están sancionados por organizaciones internacionales y también por los Estados Unidos, quien está ejecutando esas órdenes de poder interceder con estos buques. O sea, son las mismas organizaciones internacionales que han tomado pleito con esto y se han identificado estos buques. Como dice el profesor, pues sí son buques a quien se le puso una bandera rusa, pero es parte de las operaciones híbridas que hace tanto la China comunista como Rusia, que se conocen como buques fantasma. Pero crece la tensión. Pero es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien puede, en términos legales internacionales, hacerlo, y el Consejo de Seguridad no ha hecho eso, así que no ha hecho nada. Están siendo unilaterales las sanciones. Pregunta, Colombia y Cuba están bajo la mira de la Casa Blanca para posibles intervenciones o cambios, o en este momento eso no se está contemplando luego del asunto de Venezuela? Y segundo, profesor, ¿esto es la doctrina Monroe de nuevo en el siglo XXI, la nueva visión, o retomando aquella visión de nuevo de que Estados Unidos pues debe controlar toda esta parte del hemisferio? Comienzo con el general. Bueno, Colombia y Cuba. Sí, esto va a ser un efecto domino. Yo creo que el presidente y la administración ha sido clara en que la retórica de Petro no lo está ayudando, y tomando en cuenta el historial de Petro, pues no es una persona pues amigable, ¿no? En este sentido. Lo bueno de eso es que ya en los próximos 5 o 6 meses se llevan a cabo elecciones en Colombia, entrará un líder nuevo, los números están mostrando que será una persona de centro derecha, así que ya pues Colombia experimentó Petro, saben que no funciona y van a continuar. En el caso de Cuba, al continuar apagando, ¿no?, el flujo de petróleo de Venezuela, Cuba se ve directamente afectado. Díaz-Canel pues tiene sus días también contados. Yo creo que él está ahora en un proceso de assessment de qué es lo que hay que hacer en Cuba. Pero todo esto es un efecto dominó ahora del siglo XXI. Pero cuando usted dice que están los días contados, no es porque venga una intervención militar, sino porque las circunstancias económicas... Circunstancias y efectos secundarios y terciarios que se están llevando a cabo. Una intervención militar en Cuba es más complicada en el sentido de que las Fuerzas Armadas cubanas son mucho más fieles, mucho más leales al gobierno de lo que fueron las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero para hablar de Cuba hay que hablar de México, porque ahora mismo quien más le provee petróleo a Cuba no es Venezuela, es México. Y en ese sentido, la presión que el presidente Trump le pone a Claudia Sheinbaum no es solamente en términos de los carteles, sino en términos de que deje de apoyar o de venderle petróleo a Cuba. Y él lo ha dicho, que su estrategia es estrangular económicamente a Cuba. Cuba ya ha pasado por momentos bien difíciles, no tiene el apoyo de la Unión Soviética que tenía antes, así que si Cuba se afecta mucho económicamente y si hay descontento manifiesto dentro de la sociedad cubana, podría abrirse el espacio para algún tipo de intervención. Las cosas las cosas pueden cambiar. Hoy están de una manera, pero sabemos que en la política internacional pueden cambiar rápidamente. Teniente, ¿se esperan más militares llegando a Puerto Rico próximamente, y hasta cuándo se extienden estos ejercicios de los que me habló? Los ejercicios de nosotros son del 7 al 10 de este mes. Empezaron el día de hoy y estamos capacitando, ¿verdad?, nuestros soldados, nuestros equipos, practicando todas nuestras funciones. El Ejército del Caribe, el primer comando de apoyo a la misión, es el única
unidad del Ejército de los Estados Unidos que tiene 21 capacidades y funcionalidades en un solo sitio, en Puerto Rico. El 95% de nuestros soldados son puertorriqueños, son de aquí, viven aquí, vivimos aquí, somos parte de la comunidad y pues nos ejercitamos al respecto. Gracias a los tres por la conversación tan importante en la tarde de hoy. Bueno, amigos, a regreso hablamos del triste, el macabro caso de este niñito de 5 años cuyo padre le arrebató la vida. Kimberly. Es muy lamentable, Laisa. Margarita, de hecho, visitó la comunidad donde ocurrió este asesinato del menor de 5 añitos y usted se estremecerá al ver lo que le contaron los vecinos. Quédese con nosotros porque los relatos son impresionantes. Además, la gobernadora, mire, anunció más cambios a su gabinete. ¿Qué jefes de agencias se quedan y cuáles se van? ¿Siguen los cambios? Nosotros lo analizamos y nuevas directrices federales podrían eliminar algunas vacunas para los niños. ¿Cuáles son las recomendadas para los menores? ¿Cómo esto podría impactarnos ahora? ¿Por qué hicieron estos cambios? Nosotros le decimos todo esto y más aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Padre, madre que me escucha, de 18 vacunas compulsorias que había que ponerle a nuestros niños, ahora se reducen a 11. Le explicamos rápidamente los cambios implementados por los CDC. El virus respiratorio sincitial, el RSV, la vacuna para el RSV, la vacuna para la hepatitis A y B, el dengue, las 2 vacunas de meningitis bacteriana, COVID, influenza y rotavirus. Estas vacunas van a ser solo ahora para personas o la población de alto riesgo, o sea, no son compulsorias. ¿Cuál es el impacto que pudiese tener esto? Contamos aquí con un panel experto compuesto por la doctora Iris Cardona, principal médico oficial del Departamento de Salud de Puerto Rico, y además el doctor Diego Sainz, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Auxilio Mútuo. Gracias a los dos por estar acá. Buenas noches. Buenas noches a todos, al equipo completo y a la audiencia. A nivel médico, ¿verdad? ¿Cómo ustedes reciben esta noticia? Bueno, si me permite, como pediatras que somos ambos, esa es nuestra formación, como pediatra que es el secretario de Salud, nosotros uniformemente estamos comprometidos a seguir la ciencia basada en evidencia. Y hasta ahora, el itinerario de vacunación que recomienda la Academia Americana de Pediatría, nosotros lo avalamos, que es recomendado por múltiples organizaciones médicas. Dicho eso, debo hacer un señalamiento en términos de confusión de palabras. No es correcto decir vacunas obligatorias, el término correcto es vacunas universalmente recomendadas para toda la población basado en grupos de edad. Entonces están las vacunas para grupos o que por momentos tienen más riesgo que la población general, y está esta última categoría de vacunas donde la decisión debe tomarse basándose en una discusión. Si me preguntas a mí, para todas las vacunas debe haber esa discusión con los padres del menor, que estamos hablando de vacunas pediátricas. Dicho eso, hasta el momento en Puerto Rico se va a seguir recomendando el itinerario de vacunación avalado por la Academia Americana de Pediatría y se está evaluando un documento extenso que sacaron hace 2 días el director del Departamento de Salud Federal y el director de CDC. Una vez ese documento todavía, aunque fue liberado, o sea, el comunicado salió, no ha sido aprobado oficialmente. Nosotros tenemos que esperar unos procesos y eso, si eventualmente es aprobado y firmado, hay unas consideraciones, unos detalles bien específicos que se tienen que evaluar a nivel local. Tiene que haber una discusión, sí, María. En términos, doctor Sainz, en términos de qué es lo que va a suceder ahora, cuando ya no es para prevenir la vacuna, ya no se le está promocionando para que sea para prevenir y ya esas vacunas no van a estar cubiertas por los planes médicos probablemente, ni por el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el costo, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces no van a vacunar a nadie porque no pueden costear las vacunas. Quiero condensar esto. Las vacunas son efectivas y seguras, lo sabemos. No hay ninguna evidencia que produzca autismo, lo sabemos. Vamos entonces a la próxima pregunta. En este momento
el Departamento de Salud de este país, y yo me comuniqué con la doctora y con el doctor Ramos, bien, no va a cambiar el schedule de vacunación como ha hecho una gran parte de los estados de Estados Unidos, porque estos son recomendaciones, esto no es obligación, no nos están obligando, nos están recomendando. Yo tengo particular interés en varias de las cosas que ustedes pusieron ahí y me explico. Yo le estaba explicando a la doctora Cardona, decir que la vacuna de rotavirus es una vacuna oral que se empieza a poner a los 2 meses para evitar una enfermedad que en el momento dado hace 19 años, y yo llevo 40 años de práctica y 40 años vacunando en mi oficina, así que tengo la experiencia para decirlo. En aquel entonces era una de las causas principales de muertes en los Estados Unidos. No estoy hablando de India ni de Pakistán. ¿Cuál es el efecto que va a tener a largo plazo? Por eso. Así que los padres no vacunen a los niños con... Así que esa vacuna en particular es bien importante que ustedes entiendan que ha sido un... No vemos rotavirus ya en nuestras prácticas, o sea, se desapareció básicamente. Pero estamos abriendo una puerta que posiblemente en un futuro no muy lejano se atiendan casos de rotavirus. Es confusión. El efecto inmediato es confusión, es quizás angustia, es preocupación. Nuestro deber es informar. Número 1, hay un documento extenso, lo repito, se va a evaluar hasta donde sabemos. Pero ¿quién va a pagar esas vacunas cuando ya los planes médicos no los van a estar pagando? Hasta el momento, y está plasmado en el documento, también hay una directriz que aunque esas vacunas no estén universalmente recomendadas, no debe afectarse la cubierta ni por los programas federales ni por los seguros médicos privados. Eso es lo que se espera. Eso está consignado en el documento que leímos. Doctor, brevemente, que se nos acaba el tiempo. Rápidamente, influenza. Señores, tenemos el brote más grande de influenza en los Estados Unidos en los últimos 25 años. Epidémico, hay más de 40 estados que están en alta, incluyéndonos a nosotros. ¿Cómo van a quitar la vacuna de influenza recomendada? Hello. O sea, eso no hace sentido en ningún sitio, en ningún lado. Estamos retrocediendo. Sí, retrocediendo, como dijo la doctora Cardona, sin una evidencia científica de lo que están haciendo, que es el problema. Bueno, lo que pasa ahí, nos vamos, que se está desorientando es el secretario de Salud Federal. El primero. No lo voy a meter a ustedes a contestar, entrar en esa controversia, pero la realidad es que el primero que está creando todo este caos es el secretario de Salud del gobierno federal. Yo te puedo contestar rápidamente. La carta se dirigió la carta que crea esto, de donde vino fue del presidente Trump, diciéndole a Kennedy que tenía que hacer esto porque los países en Europa vacunan mucho menos que ellos y porque ellos iban a vacunar tanto. Pero la directriz inicial de la carta que se mandó fue de Trump a Kennedy y entonces Kennedy al director del CDC. Gracias a ambos. Gracias a ambos por la orientación y la conversación. Obviamente un tema que le vamos a estar dando seguimiento más adelante. Pasamos con Kimberly, amigos. Gracias. Gracias, Laisa, y ya está con nosotros el secretario de Corrección. Es procesable el individuo que alegadamente mató a su hijo de 5 años de una forma atroz. Nosotros le preguntamos. Además, la gobernadora anunció más cambios en su gabinete. ¿Qué jefe se queda y cuál se va? Ay, Dios mío, la cosa está caliente y nosotros lo discutimos. Quédese con nosotros. Estamos en el barrio Tomás de Castro II, en el sector Tamarindo, en Caguas. Créame que luce como un lugar apacible. Sin embargo, hace apenas 48 horas se pintó de sangre, llenando de luto a Puerto Rico. Y es que en esta casa, Cristian Serrano Rosario, de 32 años, alegadamente asesinó a su hijo de 5 años con un arma blanca en la víspera del Día de Reyes. El hombre de casi 6 pies de alto repetía que estaba poseído por el diablo. El diablo. ¿El diablo? Estaba dentro de mí. El diablo. Fue el diablo. Cuando usted le dicen que este hombre ha matado a su niño de 5 años, ¿qué usted me dice? Nada, lo que todos estamos consternados, ¿verdad? Con la situación. Nos duele a todos. Nos duele a todos y no puedo hablar por toda mi comunidad, pero conozco mi comunidad y sé que todos estamos consternados con la noticia, tanto de su parte como de la de los niños, ¿verdad? Mientras el vecino de la casa contigua a la del pequeño nos dijo que el hombre tiene problemas mentales. Este muchacho pues tenía condición mental. ¿Mental? Sí, desde los 7 años pues está bajo medicamento. Y él, medicado, pues aparentemente pues se ve normal. Preguntamos cómo recuerda a la víctima. ¿Usted lo llegó a ver a él
con su hijo, con su hijito de 5 años? Yo mayormente veía a la mamá cuando bajaba por aquí, nos saludaba así. Era un canito hermoso, de ojos azules, bien bonito, y está saludado, bien educadito. A Serrano Rosario se le impuso una fianza de $1.7 millones, siendo ingresado en prisión en espera de juicio. Bueno, y de hecho este individuo pasó su primer día en cárcel bajo estrictas medidas de seguridad tras no poder prestar la fianza. Con nosotros el licenciado Francisco Quiñones, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Gracias, licenciados, por estar acá. ¿Ha recibido amenazas este sujeto? Primero, la solidaridad de nuestro gobierno y el departamento con la familia de Chris, el niño de 5 años que fue asesinado en este trágico evento, y a la familia y bueno, a todo Puerto Rico, los maestros que tuvieron a él en la escuela, a los compañeros, a todo Puerto Rico. Nosotros ayer, a eso de las 4:41 de la tarde, recibimos en el sistema correccional a la persona que se le imputa el asesinato de ese niño de 5 años, y se comenzó una evaluación, como se hace en todos los casos, en el Bayamón 705, que es el centro de ingreso en el complejo de Bayamón, y hubo un referido para que fuera evaluado más exhaustivamente. Psiquiátricamente. De todo en el complejo correccional, el complejo médico correccional de Bayamón. En eso hemos estado durante el día de hoy. Y lo tienen bajo estrictas medidas de seguridad, aislado, porque temen que haya represalias internas contra este individuo. Bueno, el centro médico correccional opera mediante segregación. Allí no se comparten cuartos, las personas están, ¿verdad?, segregadas. Esa es la naturaleza del centro médico correccional. Pero ciertamente no vamos, ¿verdad?, a ocultar una realidad. El sentimiento que hay en la libre comunidad está en las instituciones también, está entre los confinados, así que no hemos recibido amenazas directas, pero sí estamos manejando información que tienen que ver con la seguridad de esta persona de estar en población. ¿Puede hablar de cómo llegó él y cómo se encuentra él a nivel de su comportamiento, sus expresiones, si se ve igual de desajustado que cuando fue arrestado? No debo hacerlo, ¿verdad? Es parte del proceso. Él está siendo evaluado por nuestros médicos en las instituciones, primero por un médico en Bayamón 705 y de igual manera por los médicos en el Centro Médico Correccional. Nosotros vamos a hacer una evaluación completa de lo que es físico y salud mental, pruebas toxicológicas y pruebas para otras enfermedades que puedan, ¿verdad?, como se hace en todos los casos. Yo tengo una misión, y es cumplir con los señalamientos. Primero, tenemos que velar por la seguridad de todas las personas que entran al sistema correccional. No se trata de proteger a nadie, se trata de proveer la seguridad que nos mandata la Constitución. Y obviamente el otro asunto se carga los tribunales. Tiene unos señalamientos el 9 de enero y el 13 de enero. Y me reuní esta mañana con mi personal y anoche con el personal en el Centro Médico Correccional. Tenemos que asegurarnos que esa persona llegue puntualmente a sus citas ante el Tribunal de Caguas, y nosotros vamos a responder, ¿verdad?, a actuar conforme nos ordene el tribunal en todo momento. Por ahora tiene 2 señalamientos, una conferencia el 9 de enero y una vista preliminar el 13 de enero a las 9 de la mañana, y allí va a estar. Secretario, gracias. Gracias por estar acá y explicarnos un poco de la situación con este sujeto. De hecho, para ampliar, ¿verdad?, y analizar los posibles escenarios en torno a esta acusación, se encuentra nuestro panel legal compuesto por el licenciado José Lozada, exdirector de Negociado de Investigaciones Especiales, también la licenciada María Juarbe, abogada de familia. Gracias a ambos por estar acá. Una pena que estén acá para hablar de este caso tan horrendo, tan abominable. No hay manera de describir, ¿verdad?, el dolor que pueda sentir esa madre, esa familia con una situación tan horrible vivida el Día de Reyes. Así que gracias. En este caso en particular, el individuo dice que el diablo entró en su cuerpo, hizo lo que hizo, una persona que ya se ha dicho que era medicada, o sea, padecía de sus facultades mentales. ¿Cómo se analiza o cuáles serían los escenarios en un juicio contra este sujeto? Le toca a la defensa de este ciudadano solicitar al tribunal evaluaciones psiquiátricas por el perito del Estado. Y el perito del Estado va a ser el que diga si es procesable, es decir, si conoce
el proceso en el que se enfrenta y si puede ayudar a su defensa. Esto lo hemos visto en otros casos, recordemos ahí Bonito, y lo que va a pasar es eso, que va a llegar al tribunal y el abogado de defensa que se le asigne o que contrate a algún familiar va a pedir que se refiera a una regla 240. La 240 es ver si es procesable o no, si entiende el proceso y si puede ayudar a su defensa. Compañero. Yo tengo una pregunta. Según escuchaba el secretario, esta persona aparentemente tiene algún, ¿verdad? Y también ha salido en los medios, tiene algún tipo de condición de salud mental. Si la madre o otro familiar era también custodio de este menor, ¿qué grado de responsabilidad tiene al haber dejado a un menor de 5 años con una persona que tiene un serio problema de salud mental y que pudo poner su vida en peligro, como en efecto sucedió? ¿Quién tiene responsabilidad más allá de este individuo? Buenas noches a todos. Nuevamente Puerto Rico se viste de luto, como cuestión de umbral. Decir cuánta responsabilidad puede tener la madre, vamos a caer en el terreno de la especulación. Claro. Número uno, no sabemos si es correcto que padeciese de sus facultades mentales. No es correcto si en realidad él fuese el diablo cuando mató a ese niño que le privó. Ese día murieron 2 personas. La madre, que fue a buscarle medicina, y el menor. Y murió de una manera deleznable, en una escena que está bajo investigación, pero es que es una escena dantesca. Puerto Rico nuevamente reacciona. Aquí se hace una llamada por una alegación de violencia doméstica. ¿Qué significa eso? Que en esa casa no estaban bailando vals todos los días. Ya era algo conocido que era una casa que tenía problemas intrafamiliares. ¿Cuál es el proceso mental de mamá de dejarlo entonces con este señor que alegadamente estaba poseído por el diablo, o el diablo lo mandaba porque tenía o esquizofrenia o una psicosis? Porque es una de las dos, de ser correcto lo que él está diciendo. Lo sabremos con el tiempo. Yo no me atrevo a decir, yo no lo hubiera dejado. Si usted me pregunta, yo me echo el niño al hombro, con todo y fiebre, y yo a la farmacia. Y de paso le pido a la farmacéutica, tóquelo, y a ver si me da una recomendación. Sí. Por eso mismo, una acción de tal magnitud no se da en el vacío, en el sentido de que eso no surge de ahora para ahora. Es claro. Tienen que haber habido señales anteriores, y si la madre que vive en el mismo núcleo, en el misma área con este demonio, pues entonces ella tenía que haber visto algo, tenía que saber que algo podría estar pasando, porque esto no se da de la nada. Yo entiendo que concurro con doña Cid. Tienen que haber indicadores anteriores. Y los indicadores lo que llaman es actuar en abundancia de cautela. Usted tiene que tener cautela con quien usted deja a su hijo. Si esta persona alegadamente estaba mal, porque la mayoría, usted lee los comentarios de lo que ha salido en las redes, y todo el mundo lo que dice, diablo, qué tronco de nota tenía. Porque lo único que dice es un do re mi sostenido, el diablo, el diablo, el diablo. Eso es una defensa afirmativa, y bien la conoce mi querido compañero y amigo. Eso es una defensa afirmativa que va a seguir diciéndola una y otra vez, Para hacerse el loco. Claro, lo que dicen en la calle, hacerse el loco. Esto es esta expresión que él da a los medios una vez arrestado, ¿es una admisión de hechos? No es una admisión propiamente, porque la admisión fue el diablo. Es decir, que se está librando de culpa para decir que fue el diablo. ¿El diablo es él? Pero si es el diablo que lo posee a él y él es el que hace esto, y él no conoce la conciencia de lo que está haciendo, se está exculpando de responsabilidad para decir que no es procesable, y eso lo va a decir el experto del Estado, y después de esa defensa de no procesabilidad, podría darse la de inimputabilidad, es decir, que no lo puede juzgar porque no conocía la maldad de sus hechos, y entonces sería privado de la libertad para ser internado en una institución psiquiátrica por el tiempo que el Estado determine conforme a las evaluaciones médicas que se hagan de tiempo en tiempo. Jorge. Esta defensa o esta cosa absurda que dice, o sea, consciente, según él, ¿verdad? Está consciente de que no fue el diablo. O sea, ¿cuán
digo, me perdonan, ¿verdad? No sé cómo los jueces resuelven estas cosas, y están los peritos del Estado, pero hay gente también que se hace loco, como decía Simari, ¿verdad? Un poco a tratar de buscar una razón para salirse del evento tan atroz que ha cometido, ¿verdad? Y a lo que se expone ahora. Pero aquí hemos visto casos donde peritos han soltado asesinos. Y nos costó una vida el año pasado, hace 2 años. Exacto. ¿Hasta dónde un juez o la jueza que vaya a ver este caso va a tener que ser bien estricta para que cosas como estas no se repitan? Pero estamos hablando de salud mental. Salud mental es distinto al caso de Hermes, que es alegaciones de movilidad. Es correcto. Muy distinto. Y el perito del Estado va a ser confrontado por el fiscal. El Ministerio Público va a tener la oportunidad de escuchar a ese perito del Estado. Normalmente es un psiquiatra forense, especialista en este tipo de materia de salud mental, porque cuando el que se hace el loco, el que simula estar loco, es detectado por el perito, porque ya hay unas herramientas científicas para detectar al embustero que se hace el loco, porque se hace el loco por unas cosas, pero para otras no. Claro. Salió corriendo, salió huyendo. Bueno, la pregunta que deberían decirles, ¿por dónde entró el diablo a matar al niño? Claro. Porque, ¿cómo que fue el diablo? Fue él, allí no había nadie más. O sea, si es imputable, no imputable, procesable, no procesable. El juez que tenga este caso, lo que no queremos es caer en este relajito de que ahora yo hago esto y digo que es que estoy poseído o que estoy mal de la cabeza, que yo fui abusado. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una excusa para actuar mal. Y para esto no puede haber ni un pisco de excusa, porque lo que se hizo allí no tiene perdón de Dios ni de nadie. Ese día murió la madre, ese día murió Puerto Rico y seguimos exactamente en el mismo carril de hace ¿cuántos días atrás? Y los familiares que tienen que haber visto algo y no hicieron nada. Y tenemos que ver un poquito más, porque se alega que este individuo recibe una llamada o hace una llamada a la señora madre de ese bebé, de ese angelito, y le dice, ya está resuelto el problema. Es decir, ¿qué nivel de conciencia existía o qué nivel de no conciencia existía? Yo creo que está clarísimo. Así que el perito del Estado va a ser el que le va a dar la clave al juez para tomar decisiones. Y es al revés. Es mamá quien llama a papá para preguntar cómo está el niño. Exacto. Dice, ya resuelto el problema. Resuelto el problema. Gracias a ambos por la conversación de hoy. De hecho, casos como este hicieron repensar a la gobernadora su postura sobre la pena de muerte. Pasamos con Kimberly. La petición es clara, que se haga justicia, y de hecho ya usted votó la encuesta Claro ante cuestionamientos de inestabilidad mental. ¿Qué pasará con el imputado? Un 75% dijo que será procesable. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros, señores, porque vamos a cambiar de tema. La gobernadora puso freno, mira, a la factura de la luz por un estudio de placas solares. Y miren quién está con nosotros ya, nuestro panel político. ¿Cuál será el impacto de la eliminación de este cargo de $300? Lo analizamos en solo minutos, así que usted quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, entramos a jugar con nuestro panel político compuesto por los exalcaldes Carlos Charlie Delgado, exalcalde de Isabela, también Javier Jiménez, exalcalde de San Sebastián, y Jorge Santini, secretario general del PNP y exalcalde de San Juan. Gracias por estar acá, de San Sebastián. Felicidades. De San Juan. Un santo es un santo. No, son santos los dos. Bueno, la gobernadora puso, esta mañana como que se había rumorado que quizás no le daba, ¿verdad? No estampaba su firma en este proyecto, pero sí aprobó el proyecto, la medida unánime de Cámara y Senado, que prohíbe el impuesto, el llamado impuesto al sol, los $300, aquellos que tuviesen placas solares. ¿Hizo bien la gobernadora? Yo creo que lo hizo correcto, ¿verdad? Pues imponerle un cargo como este al pueblo, porque no se sabía si se iba a distribuir inclusive entre todos los abonados del sistema. Así que yo creo que lo correcto era echar a un lado ese cargo y aprobar la legislación que se aprobó. Que obviamente yo creo que en esto hay que profundizar un poco, porque me habían explicado que esto funcionaba como cuando tú pones un poste en un desarrollo. El primero que paga luego del desarrollo de en adelante
cualquiera se puede conectar, aunque tú hayas pagado inicialmente. Pero eso no es así. Pero supuestamente no es así, pero yo creo que eso hay que aclararlo, porque hay personas que han estado diciendo de que no era así. Déjame aclarar, porque se están confundiendo conceptos. Lo que la gobernadora acaba de firmar es una resolución conjunta que tiene fuerza de ley para prohibir que se cobren los $300 de interconexión de la energía solar. Bueno, pues esa es la interconexión, no es de los $300. El famoso impuesto al sol. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa que hay que ver si va a haber algún tipo de cálculo en la tarifa fija, porque eso va a ser parte, presumo, más adelante, el asunto de cuando lo ponista. Pero lo que se está eliminando es el pago de los $300 a los que estaban conectados y los que se vayan a conectar a energía solar. Pero esto puede tener un impacto, esto puede tener un impacto al bolsillo del consumidor, porque de alguna manera... Aquí, lamentablemente, Luma, Energía Eléctrica, las agencias de gobierno, los municipios, pues siguen gastando y subsiguientemente siguen facturándole al ciudadano. Estos $300 y los otros $300 que estamos hablando y el famoso impuesto al sol, que no solamente son los 300, yo había oído que habían desarrollado una teoría para hacer un cargo mensual adicional, pues son parte del desastre administrativo que hemos tenido en todo el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico y que eventualmente termina pagándolo el contribuyente. Esto es una ley que firma la gobernadora, ahora debe pasar a la Junta de Control Fiscal. Veremos cómo la Junta de Control Fiscal ve esa exención que se está dando, cuánto es el impacto que tendría eso en las proyecciones del plan fiscal, pues habría que verlo. Pero yo te diría que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es exigir una reestructuración financiera y de visión administrativa de toda la agencia, incluyendo Luma. Luma es un cheque sin fondo. Luma sigue gastando y sigue facturando. Una de las cosas que hay que hacer es auditar esa finanza de Luma antes de conceder aumento, seguir pasándole al contribuyente. Yo creo que en eso concurrimos. Luma ha sido un barril sin fondo. Se hablaba de que se le debían $800 millones y resultó con un estudio que se hizo que ellos han sobrecobrado 830 y tantos millones de dólares. Entonces, nosotros los consumidores que tratando de evitar el alto costo ponemos placas y el sistema de placas con el cual, porque óyete esto, cuando pones la medición neta, cuando haces tu conexión con la medición neta durante el día, yo le estoy pasando de la energía que va a mis baterías y a mi casa hay una cantidad que pasa a Luma. O sea, yo le estoy vendiendo barato para que ellos vendan caro y ellos no me pagan, simplemente me dan unos créditos y encima de eso tengo que pagarle $300 para que ellos me reconecten y evalúen el impacto que tiene mi reconexión. Creo que es un abuso y que eso no se puede permitir y en términos de la legislación firmada, yo creo que es buena y debe dar al traste con esos abusos de Luma. Es lamentable que estemos hablando, ¿verdad?, de este tema, porque se sabía desde el 2020 que este contrato era malo para Puerto Rico y el PNP le dio luz verde y son los mismos actores que estuvieron en el 2020 aprobando este contrato y hoy son los mismos que hacen denuncias como lo hace Jorge hoy. Y Batia, ¿dónde tú dejas Batia? ¿Dónde tú dejas Batia? Igual también. ¿Pero dónde tú dejas Batia? Esto fue... la gobernadora está haciendo lo que tiene que hacer para que acabemos de salir de esa pesadilla y de Luma. Bueno, pues sí. Por eso y ese será el proceso. Que no debió haber ocurrido. Batia no está dando clases. Hubo un reclamo mayoritario en el pueblo de Puerto Rico para que se buscara una alternativa a lo que era energía eléctrica. Cuando hubo el huracán María, nuestra población sufrió todas las deficiencias que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica y tuvo como consecuencia ese reclamo masivo para que se hiciera otra cosa y se privatizara. El problema es que el contrato era malo. No, el contrato sencillamente se pudo haber hecho algo mejor. El problema era la prisa y obviamente pues otros intereses. Está diciendo Javier, la prisa por el reclamo masivo. Pero es que tú no puedes por eso un gobierno porque hay una prisa importantes, reformas sin y analizar un contrato. Que no puede ceder a la presión de que sea ya, porque dijiste que lo vas a hacer. Las cosas hay que hacerlas bien. El contrato era malo y los mismos actores que lo firmaron y la reforma contributiva requiere un proceso. La salida de Luma puede ser otro programa, porque hay 20 cosas adicionales. Una planificación inadecuada para cumplir con una promesa de campaña tiene como consecuencia de que ni un tribunal federal, por eso no ha sido al garete, la Junta de Control Fiscal ha sido paso a paso. Compañeros. La Junta está ahí encima, tenemos que bregar con ella, pero por eso no puede ser al garete y paso a paso. ¿Pero qué eso ha sido al garete? Esto que ha hecho la gobernadora es para cumplir. Está en los tribunales. Como siempre, gracias a los tres.
y donde se no cambia, 2026, seguimos igual. Vamos a la pausa. Gracias a los tres. Bueno, amigos, todo el equipo de Jugando Pelota Dura se une a la pérdida que, ¿verdad?, que atraviesa nuestra clase artística ante el fallecimiento de Pedro Juan Figueroa, presentador y comentarista. Falleció el pasado 1 de enero. Así es. En estos casos, los canales todos nos unimos. Aquí no hay diferencias, no hay competencia. Así que descanse en paz. Que descanse en paz. Buenas noches.